cualquiera que haya estudiado simbolismo iniciático universal, ¿qué cosa es simbolismo iniciático? ¿Tú podrías hablarnos de eso? A ver, alguna palabra, sí, alguna frase. Estamos hablando de diferentes tipos de conocimiento que a veces manejan las mismas palabras. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia lo puedes entender en sentido común o en sentido iniciático, y cambia mucho. Sí, por ejemplo, los haikus, ¿no? A mí me maravilla un poema que en 5 o 6 palabras ya te describe todo un universo de pensamiento. Poemas japoneses llamados haiku. Haiku. Sí, que son muy cortitos y raros, además. Sí. Hay uno que me maravilla, que es: mi cabaña se quemó, ahora puedo ver la luna. A ver, repítelo alto para que te... Mi cabaña se quemó, ahora puedo ver la luna. Ok. Puedes interpretarlo de tantas maneras. Uf. Hasta literal. Un haiku norteamericano. Mira esta pipa. En realidad es un hombre. O otros haiku de los nativos norteamericanos. Escucha, sus gritos pasan. El lenguaje iniciático presupone una iniciación en cierta lectura de símbolos. Si conoces los símbolos, te entiendes en el lenguaje. Si no lo conoces, se te pasa. Y si además estamos hablando con palabras cotidianas, puede que entiendas otra cosa. Les pongo un ejemplo. El autor del Génesis en la Biblia, que era un tipo muy especial, quién sabe quién haya sido, pero bueno, empezó el Génesis con unas palabras muy particulares en hebreo, y estas palabras dicen así. Se la voy a escribir de corrido, por algo. Bereshit bara Elohim. Así empieza la Biblia. ¿Bien? En el lenguaje cotidiano no iniciático, los traductores dicen Beresh Itbara Elohim, haciéndole fuerza a Elohim, porque esto es un plural. Obviamente esto es un plural. Le hacen fuerza, no ven el plural, lo traducen como Dios, y te dicen, bueno, en el principio Dios creó. Pero el autor te escribió esto por otra razón, porque también se puede leer de otra manera. Bereshit bara Elohim, ¿qué quiere decir? En su cabeza los dioses idearon. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Uno es lenguaje iniciático, el otro es lenguaje común, con las mismas frases, con el mismo libro. Y si eso es con las primeras palabras, imagínense lo demás en otras palabras. Eso lo mismo lo van a encontrar en el Popol Vuh o en cualquier literatura sagrada mesoamericana. Los autores aprovechan el lenguaje común para transmitir otras ideas que van más allá de lo común. Ideas sutiles, difíciles a veces de agarrar. Ideas que tienen que ver con la verdad de las cosas, no con las metáforas que usamos para los niños. ¿Ves? En el principio Dios creó algo. Eso es lenguaje de niños. ¿Qué está diciendo? Que lo sacó de la nada, que de la nada sale algo. Está diciendo que es un mago con una varita que ya salió todo. ¿O de qué estamos hablando? ¿Así de simple? ¿O hubo algo más? Es asunto saberlo leer. Y si lo lees correctamente vas a ver unas cantidades de años y de cosas en el Génesis de la Biblia que te están hablando de la evolución del universo. Van más allá incluso de la evolución que tal como la entendemos hoy. Y lo mismo vas a encontrar en el Popol Vuh. El Popol Vuh empieza diciéndote, ¿podrías leer el primer verso del Popol Vuh, porfa? Capítulo 1, verso 1. Sí. En el principio dice. Dice, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma y en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo
junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Y en medio del mar, sigue diciendo, y esto ya no es necesario que lo leas, había una claridad verde y por eso se le llama serpiente emplumada. Me interesa particularmente un par de frases. No había nada que estuviera de pie y no había nada junto. ¿Qué significa eso? Bueno, si no había nada, por supuesto, no había nada ni junto ni de pie. Pero ¿por qué especificar? No había nada que se pudiera contrastar, no había dualidad, no había nada que se pudiera sostener, no había continuidad. Estamos hablando de más allá del tiempo y el espacio. Eso es lo que quiere decir, más allá del tiempo y el espacio. Más allá del tiempo y el espacio se le llama en el principio y uno tiene la idea de que es antes, de que fue en el pasado. Pero si es en el pasado, entonces fue en el tiempo. Y obviamente fue en el espacio. ¿Verdad? Si es pasado, ocurrió en el tiempo pasado. Pero lo que el libro te quiere decir es que es algo que está más allá del tiempo y el espacio. No algo que ocurrió, sino algo que está ocurriendo ahora. Es esa realidad de la cual emanan el tiempo y el espacio. Eso es un primer entendimiento del libro. Ustedes se dan cuenta que el libro empieza como empezaría el Rig Veda de la India o el Génesis de los hebreos o el libro de los muertos si te vas a Egipto. Es decir, con la descripción de cómo lo que existe llegó a ser a partir de lo que no existe. Y dice una cosa muy interesante, en esa época todavía no había un ser humano. ¿A qué se está refiriendo con eso? No había conciencia de, no había percepción. ¿Cuál es el momento en que no hay percepción? ¿Cuál es ese momento en que no hay percepción de las cosas? Es el momento inmediato anterior a aquel en que tomamos conciencia de la percepción de las cosas, de que estamos percibiendo el mundo. Tomar conciencia del mundo, ¿qué significa? De manera automática. Eso es para entender esa frase. Cuando tomamos conciencia del mundo, ¿qué pasa? Estamos oliendo, oyendo, viendo, tocando un mundo. ¿Un mundo de qué? ¿Un universo de qué? Bueno, estamos percibiendo un universo de... A ver, vamos a mirar alrededor ahora mismo. Ahora tomamos conciencia de ese momento. Conciencia de que estamos percibiendo el mundo. ¿Qué es lo que percibimos? A ver, Pedro. La materia. El compañero dice que la materia hizo una abstracción máxima, ¿ok? Se quedó en la materia. ¿Tú qué percibes concretamente? Señálame algo que percibas. La creación. La creación, otra abstracción bastante máxima también. Por lo general percibimos cosas. Por lo general percibimos un universo de objetos. Es muy difícil quitarle los objetos al universo. Sin embargo, al nacer no percibíamos un universo de objetos. Para llegar a ver los objetos hay que estar años aprendiendo significados. Al niño hay que decirle, oye, esto termina aquí, no continúa. Aunque continúa, pues yo estoy viendo que continúa. Pero al niño hay que deslindarle los significados. Y hay que deslindárselo una y otra vez. 14 o 15 años todavía siguen siendo bastante raros. Los niños siguen haciendo asociaciones extrañas. Ya cuando no las hacen, a eso se le llama un adulto. Un adulto aprendió a qué? A ver el mundo en términos de la descripción cotidiana del mundo. Si ves al chiquitito hablando solo por la calle, nadie se le queda mirando. Pero si ves a un viejo hablando solo por la calle, tú dices, oh, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia? El hecho objetivo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El niño todavía no ha aprendido algo que el viejo se supone que ya debe saber. El viejo aprendió a limitar el mundo a sus significados. El niño no limita el mundo a sus significados. Por lo tanto, está viendo esos significados, pero también muchísimo más. Entonces, cuando tomamos conciencia de estar percibiendo un mundo, para empezar, estamos limitándolo. El momento inmediatamente anterior es ilimitado. Cuando no limitamos el universo a los significados habituales, es decir, cuando no reducimos el universo a un montón de objetos, porque esa es la imagen que tenemos en Occidente, y sobre todo la imagen materialista. El universo es un conjunto de objetos. Por lo tanto, si yo cuento todos los objetos y ya vi todo el universo. No tenemos la concepción de lo trascendente, no tenemos la concepción del fenómeno complejo. Complejo en el sentido matemático del término. Es decir, algo que no se reduce a la suma de sus partes. Pues bien,
Cuando todavía no vemos ese universo de objetos, ¿qué es lo que hay en nuestra conciencia? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué había en nosotros en el momento de nacer? Veíamos mejor que ahora, seguro. Oíamos mejor que ahora. Olíamos, los sentidos estaban mejores, pero faltaba algo. ¿Ok? Estábamos viendo todo lo que hay, pero ¿cómo lo estábamos viendo? Como lo que realmente es, como un flujo de energía. Es un modo de decirlo, un flujo de energía. Si quieres llamarle a ese resultado que hay en la mente de un recién nacido. Un flujo de energía. Después aprendemos a dividir ese flujo en pedacitos, a darle significados útiles, porque lo que no es útil no lo vemos. Si la silla no fuera útil, no la veríamos. Aquí alrededor de nosotros hay montones de cosas inútiles y no tenemos una palabra para describirlas. Es más, si te pones a escribir en español, tropiezas constantemente con la falta de la palabra. Y son cosas importantes, pero no tienen una palabra para describirlas. Es decir, nosotros no estamos viendo la totalidad de lo que existe. Cuando vemos objetos, vemos quizás un 1% de lo que existe. Lo demás no queremos ver. Eso genera varios fenómenos. Por ejemplo, si miras hacia afuera, a través de esas ventanas, ¿qué es lo que ves? ¿Ves el patio, la casa, la pared? La verdad no es eso. Ves fragmentos de información. En el medio pudiera no haber nada, pero tu mente construye el faltante. Ves un mundo. Ves un significado global. La idea de que vivimos en un universo como significado global es una idea cultural implantada. No es una idea natural. Un niño no vive en un universo, no ve un universo. Un niño ve lo que ve y se acabó. No le da significado global. Un niño todavía no ha hecho ese milagro de la percepción que es unificar las cosas. ¿Cómo se puede probar esto? Bueno, pues un esquizofrénico no es un niño y está en la misma condición. Un esquizofrénico ve cada cosa por sí, pero no ve la totalidad. No ve el significado, no ve los nexos entre las cosas, las relaciones entre las cosas. Y eso es un estado doloroso. Es un estado que le puede, digamos, perjudicar incluso la vida. Ya sabes, al niño le toleramos que hable solo, que se mee en la calle, que haga lo que sea, pero lo hace un adulto y lo encerramos. Porque como sociedad nosotros nos defendemos a nosotros mismos, defendemos nuestros valores, no los valores de los demás. Los valores de los demás nos parecen malos o simplemente no los vemos. Y les pongo un ejemplo. Ahí tienes a los egipcios. Los egipcios representaron el poder del sol, que a su vez es símbolo de Osiris, del Mesías, del Maestro, del Salvador. Representaron ese poder del sol con el animal más fuerte que encontraron en su medio, el toro. Y el resplandor del sol con un aura, que eran los cuernos del toro. Y ahí tienes a los cristianos, herederos de todo eso, pero le invierten la polaridad. Ahora resulta que los cuernos representan al diablo. Es decir, los valores ajenos solemos pervertirlos o simplemente ignorarlos. Esto es un fenómeno de nuestra conciencia, de nuestra percepción, que recibe en el lenguaje mesoamericano el nombre de tonal nahual. ¿Okay? Así que vamos a escribirlo. Es otra dualidad, otro disfracismo. Tonali nahuali. ¿Qué quiere decir tonali? Viene de la raíz ton, de donde se forman términos como tona o tonal. Tona quiere decir calor, luz. Tonal es ya una sustantivación, quiere decir aquello que tiene calor, luz. Tonali es la forma sustantiva, pero se está formando de la raíz ton, que significa evidente. Cuando lo buscan en los diccionarios náhuatl van a ver un montón de palabras con ton representando los sentidos o el acto de percibir algo. Así que tonal es lo percibido, lo que podemos percibir de alguna manera. Y por supuesto, el contraste nahual, ¿de qué raíz viene? La raíz nahual por sí significa oculto, invisible, que no se ve, incluso oscuro si quieren. Y se compone, esto es lo interesante, de una raíz nau, que significa que aparece en el número nahui. ¿Qué significa la raíz nau? Bueno, en el lenguaje cotidiano mesoamericano decían naus quiere decir duplicar. Pero en realidad no es simplemente dos, porque en ese caso le diera nombre al número 2, no al número 4. La raíz nau quiere decir exponer. Y
como el primer exponente natural es 4, 2 por 2, entonces le da nombre al 4. Pero la raíz de Nahuali quiere decir exponer. Encontramos una dualidad, un difracismo entre lo que se ve y lo que no se ve. En ese difracismo hay un tercer punto. Los difracismos mesoamericanos son frases compuestas por dos términos que con frecuencia tienen significados opuestos o complementarios para evocar una tercera cosa. ¿Cuál es el tercer punto en ese difracismo? A ver, lo que sí y lo que no. ¿Qué? Lo que sí se ve, lo que no se ve. El tercer punto es el acto de ver, como emblema de percibir. De modo que la relación entre tonal y nahual se puede definir así. El tonal es todo, el nahual es todo y el tonal es la parte del todo que percibimos. No se trata en realidad de una dualidad plana. El tonal no es equivalente al nahual. El nahual es todo, el tonal es esa parte del todo que percibimos. Y la percibimos por razones biológicas, por potenciales perceptuales que tenemos de herencia y por razones también sociológicas. Es decir, la sociedad impone una camisa de fuerza a nuestra percepción biológica. Nosotros somos lo que resulta después de un largo camino de selecciones. La naturaleza dice, eres simio, vas a ver bien, vas a oír más o menos, no vas a oler casi, y te va a faltar la capacidad de percibir campos eléctricos, por poner un ejemplo. Así que como eres simio, tú tienes tal paquete perceptual. Pero después de eso viene la sociedad y te dice, sí, pero no vas a ver lo que sea ni vas a oír lo que sea, solo lo que vale la pena. Y eso, ¿quién te lo va a determinar? La iglesia, el gobierno, etc. Entonces nosotros vivimos al cabo de una larga cadena de selecciones que a veces incluso nos la autoimponemos. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo jamás haría tal cosa. No escupas para arriba, tú no sabes lo que vas a hacer. Cuando mueras lo vas a hacer todo, porque la conciencia pasa en una fracción de segundo por todo. Por eso es bueno saber las cosas a tiempo. Pero bien, entonces la expresión tonal nahual o tonal y nahuali resume esta característica de nuestra conciencia de seleccionar las cosas de acuerdo a su importancia, darle más significado a lo que tiene más importancia y menos significado a lo que tiene menos importancia. Por ejemplo, puestos a escoger, ¿qué escogeríamos? Si nos vamos, digamos, un náufrago, este señor se tiene que tirar del barco y solo puede llevar lo que lleva la mochila. ¿Qué escogería? ¿Una silla? Escogería comida, porque para nosotros es lo básico. Si fuéramos una polilla, escogería un pedazo de madera porque esa es su comida. Pero nosotros no. Nosotros como simios escogemos otros materiales, porque eso es lo que comemos. Es decir, la importancia se la damos según nuestra especie y según nuestras condiciones particulares. Digamos, si eres una chiquita y tuviste la desgracia de nacer en la cultura cristiana de Occidente, te preparan y te pasas 15 o 20 años de tu vida pensando en el príncipe azul. No en los príncipes azules, porque eso es inmoral y eso es malo. ¿Ves? Y si se te ocurre, si osas pensar un poquito más allá de lo que te marcaron, te van a clasificar. O aprendes a mentir, entonces te vas a crucificar tú mismo. Y si eres un hombre igual, es decir, la cultura nos impone ciertos moldes. Si te vas a otra cultura, como los musulmanes, si eres chico estás pensando en tener, por una cuestión de responsabilidad social, 4 mujeres. Y esas chicas están pensando en compartir un hogar con otras varias para tener entonces una cosa que se llama familia ampliada y favorecer las posibilidades de crecimiento y de supervivencia de los niños. ¿Ves? Así, cada cultura encuentra sus razones y sus fórmulas según las condiciones en las que vive. Sin embargo, cuando uno es usuario de una cultura, tiene una especie de camisa de fuerza. Tiene casi como unas anteojeras que te impiden mirar para los lados. Cuando estudiamos México antiguo, literatura mesoamericana, una lengua tan ajena como puede ser el náhuatl o el maya, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo a abrir un poquito, ver otras posibilidades, ver cómo las personas hacían las cosas en otra época. Y con eso estamos enriqueciendo la vida. Estamos ampliando nuestra base. A medida que la camisa de fuerza de la cultura es más estrecha y más apretada, aumentan los casos de neurosis primero y después de esquizofrenia. Pero cuando la cultura tiene una base amplia, tolerante, cuando la cultura se relaciona con otras, cuando es capaz de asimilar lo diferente y de verlo bien,
disminuyen los casos de neurosis y prácticamente desaparecen los de locura. Eso es un indicador claro de para dónde vamos. Les pongo un ejemplo. La cultura europea se encerró mucho en sí misma durante 2000 años. Se encerró por razones religiosas y demás. También porque los de la frontera eran enemigos naturales. En fin, porque a los del sur los veían como mano de obra y no como personas. ¿Cuál es el resultado? La cultura europea aprendió a tenerle miedo a un color de piel diferente. Y ahora se está comiendo a sí misma esa cultura y se está destruyendo a sí mismo por el racismo. Porque está cayendo en un pecado biológico, la endogamia. Así de sencillo. Y además de ahí surgen otros 1000 problemas. En cambio, aquella cultura que vivía en el límite, como España, que vivía en la mera frontera, que no era racista, que era una cultura amplia, tolerante, es muchísimo más amplia. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron a México? Piensen en esto: los ingleses llegaron al norte, los españoles llegaron al sur. Los ingleses en el norte se refugiaron en sus propias aldeas y exterminaron a los demás. Los españoles, en cambio, se mezclaron y nos crearon a nosotros. Y con eso han creado un pueblo nuevo, una cultura nueva, un modo nuevo de ver el mundo. Esto podemos aplicarlo en sentido general a nuestra existencia como totalidad y a los estudios mesoamericanos en particular. A mí me gustaría que ustedes vieran estos estudios como un aporte a nuestras capacidades perceptivas, no como una acumulación de información, porque datos sobre datos pues ya ni vale la pena. Pero si esos datos nos permiten ampliar nuestra capacidad perceptiva, qué bueno. Y les pongo un ejemplo que además es la tarea de hoy, y es una tarea que consiste tiene que ver con el Popol Vuh. Es una cosa muy sencilla, algunos de ustedes ya la han hecho. Consiste en que esta noche, cuando nos durmamos y soñemos que nos miramos las manos. ¿Soñemos qué, perdón? Que nos miramos. Al soñar, ¿usted va a soñar esta noche? ¿Va a soñar a la noche? ¿Seguro? Bueno, pensamos que sí, que no nos acordamos.